Mi nombre es Julio. Tengo 35 años y trabajo como vendedor ambulante en Iztapalapa, un barrio movido de la Ciudad de México. Hasta hace poco, mi vida era sencilla. Me levantaba temprano, agarraba mi mercancía y me iba a las calles a vender de todo un poco. Frutas, chucherías, lo que fuera para hacer una lanita. Pero entonces, en una de esas vueltas que da la vida, acabé haciendo un negocio con mi compadre Edgar. Caray, si hubiera sabido en lo que me iba a meter, pero les voy a contar esta historia desde el principio, para que entiendan el tamaño del lío en el que me metí. Todo empezó una tarde de sábado, de esas bien calurosas que te hacen sudar nada más de estar parado. Estaba regresando a casa después de un día pesado de trabajo, cargando lo que sobró de la mercancía, cuando me encontré con Edgar en la esquina. Nos conocíamos desde hace años. Crecimos juntos en estas calles de Iztapalapa. Me invitó a tomar una chela en una cantina cercana. Dijo que tenía una propuesta que hacerme. Ay, si hubiera rechazado en ese momento. Pero no, fui como un tonto, pensando que era solo una plática más de compadres. Nos sentamos, pedimos unas cervezas bien frías y empezamos a platicar. Edgar estaba todo emocionado, hablando de unos contactos que había hecho, de unas oportunidades que estaban surgiendo. Yo escuchaba todo aquello medio desconfiado. ¿Sabes? Al fin y al cabo, Edgar siempre fue medio fanfarrón, lleno de ideas descabelladas. Mientras la plática seguía, no podía dejar de pensar en lo difícil que estaba la vida últimamente. Carmela, mi esposa, estaba embarazada de nuestro primer hijo y las cuentas no paraban de llegar. La renta de nuestro departamentito apretado en el barrio estaba atrasada y apenas podía juntar dinero para la ropita del bebé. Fue en ese momento de debilidad que Edgar soltó la bomba. Quería abrir una tienda de artesanías conmigo. Al principio, pensé que era broma. ¿Yo? ¿Dueño de una tienda? Pero Edgar fue explicando los detalles, hablando de cómo podíamos aprovechar sus contactos con los artesanos locales, de cómo el turismo estaba creciendo en el barrio. Y para ser sincero, la idea empezó a parecer demasiado buena para ser verdad. Imagínate nomás, tener un negocio propio, no tener que estar más bajo el sol vendiendo en la calle. La cerveza fue bajando, la plática se fue animando cada vez más, y antes de darme cuenta, ya estaba aceptando la sociedad. Quedamos en empezar pequeño, rentar un localcito modesto e ir creciendo poco a poco. Edgar dijo que se encargaría de la parte burocrática, que tenía unos conocidos que podían ayudar. Yo quedé responsable de organizar el inventario y atender a los clientes. Salí de esa cantina sintiéndome todo un empresario, lleno de sueños y planes. Apenas podía esperar para contarle a Carmela, imaginando su cara de felicidad cuando supiera que íbamos a tener una vida mejor. Ay, qué ingenuo fui. Si hubiera sabido que esa decisión, tomada en una tarde cualquiera de sábado, iba a cambiar mi vida para siempre, y no de la manera que esperaba. Esa noche, acostado en la cama al lado de Carmela, no podía dormir. Me quedaba pensando en cómo iban a cambiar las cosas, en cómo por fin íbamos a tener una oportunidad de mejorar nuestra vida. Pero en el fondo, bien en el fondo, había una vocecita diciéndome que tuviera cuidado, solo que estaba demasiado emocionado para hacerle caso. Y fue así como di el primer paso hacia el error más grande de mi vida. Para entender bien esta historia, necesitan saber cómo funcionan las cosas aquí. Los compadres son casi tan importantes como la familia. Es una tradición antigua, ¿saben? Cuando eliges a alguien para ser padrino de tu hijo, estás creando un lazo que va mucho más allá del bautizo. Es como si ganaras un hermano de consideración. Y fue así como Edgar entró de lleno en mi vida. Cuando Carmela se embarazó de nuestro Yair, ni lo pensé dos veces antes de invitar a Edgar a ser el padrino. Al fin y al cabo, nos conocíamos desde chamacos. Habíamos crecido juntos en las calles del barrio. Él se emocionó mucho con la invitación. Juró que iba a ser el mejor padrino que Yair pudiera tener. En ese entonces, le creí con los ojos cerrados. El bautizo de Yair fue toda una fiesta. Juntamos una lana. Hicimos una carnita asada en el patio de la casa
Invitamos a toda la familia y a los vecinos más cercanos. Edgar llegó todo pomposo, trayendo un regalo enorme para su ahijado. Era una cuna de madera tallada, una cosa preciosa de verdad. Hasta me dio pena, porque sabía que eso debía haber costado un ojo de la cara. Después de la ceremonia en la iglesia, cuando ya todos andaban medio alegres de tanta cerveza, Edgar me jaló a un lado. Tenía esa mirada de quien está tramando algo, ¿sabes? Fue ahí cuando empezó a hablar de la dichosa tienda de artesanías otra vez. Dijo que había conseguido un local perfecto, que era el momento justo para que empezáramos el negocio. Me quedé medio desconfiado porque Edgar siempre fue de tener unas ideas medio locas. Pero entonces empezó a hablar de Yair, de cómo teníamos que pensar en el futuro del niño. «Compadre», me dijo, «no podemos dejar que nuestro ahijado crezca en las mismas dificultades que nosotros pasamos». Y aun caray, eso me llegó. Carmela, que estaba pasando cerca en ese momento, escuchó parte de la conversación y se emocionó toda con la idea. Ella siempre quiso que yo tuviera un negocio propio. Decía que era demasiado listo para andar vendiendo chucherías en la calle. Ver la sonrisa en su cara, la emoción en sus ojos, ¡ay!, fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, decidí que iba a aceptar la sociedad con Edgar. En los días que siguieron, empezamos a planear todo. Edgar decía que tenía unos contactos que podían facilitar las cosas, que no teníamos que preocuparnos por la burocracia. Yo, en mi inocencia, pensé que todo aquello era genial. Al fin y al cabo, cuanto menos papeleo, mejor, ¿no? Poco sabía yo que toda esa prisa iba a salir cara más adelante. La tienda fue tomando forma poco a poco. Rentamos un localcito en una calle concurrida, pintamos, decoramos, lo llenamos de artesanías bonitas. El día de la inauguración, parecía que todo el barrio había venido a echar un vistazo. Edgar estaba radiante, repartiendo sonrisas y apretones de manos a todo el mundo. Yo estaba nervioso, pero feliz. Pensaba que por fin había encontrado mi lugar, que las cosas solo podían mejorar de ahí en adelante. Las primeras semanas después de que abrimos la tienda fueron una locura. Me acuerdo de despertar todos los días antes de que saliera el sol, ansioso por levantar la cortina de metal y empezar otro día de trabajo. El olorcito a pintura fresca todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las piezas de artesanía en madera y cuero. Carmela, aun estando embarazada, se empeñaba en pasar por la tienda todos los días para acomodar los estantes y traernos un café calientito a Edgar y a mí. Al principio, el movimiento era flojo. Había días en que nos pasábamos horas sin ver a un solo cliente entrar. Yo me quedaba ahí, sentado detrás del mostrador, mirando a la calle y preguntándome si no había cometido una gran pendejada. Edgar, por otro lado, siempre parecía tranquilo. «Calmas, compadre», decía. «Todo negocio tarda un poco en agarrar vuelo». Y yo, queriendo creer, asentía con la cabeza y seguía esperando. Las cuentas empezaron a acumularse. Renta, luz, agua, proveedores, todo iba llegando y apenas teníamos dinero en caja para cubrir. Empecé a preocuparme, pero Edgar siempre se las arreglaba. Desaparecía por unas horas y volvía con dinero, diciendo que había conseguido un préstamo con un amigo o que había vendido algo personal. En el momento me aliviaba, pero en el fondo, una vocecita me decía que algo no andaba bien. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. De repente, sin que entendiéramos bien por qué, la tienda empezó a llenarse. Los turistas aparecían en grupos, comprando varias piezas de una vez. Vecinos del barrio que antes solo pasaban mirando, ahora entraban y salían cargando bolsas llenas. Era como si, de la noche a la mañana, todo el mundo hubiera descubierto nuestra tiendita. Edgar estaba radiante. Se pasaba todo el día sonriendo, contando dinero, haciendo planes de expansión. Yo también estaba feliz, claro, pero había algo que me molestaba. ¿De dónde venía toda esta gente? ¿Cómo es que nos habíamos hecho famosos así, tan de repente? Cuando le preguntaba a Edgar, solo se encogía de hombros y decía, marketing,
Compadre, el boca a boca es poderoso. Las semanas fueron pasando y el movimiento solo aumentaba. Tuvimos que contratar a 2 ayudantes para atender a los clientes. La caja no paraba de sonar, y cada noche cerrábamos con una ganancia que yo nunca había visto en mi vida. Empecé a emocionarme también, pensando que tal vez Edgar había tenido razón desde el principio. Tal vez realmente habíamos encontrado una mina de oro. Pero entonces, una noche, después de cerrar la tienda, decidí revisar las cuentas. Al fin y al cabo, con todo este movimiento, debíamos estar ricos, ¿no? Solo que cuando empecé a mirar los números, las cosas no cuadraban. La ganancia que aparecía en el papel era mucho menor de lo que yo veía entrar en la caja todos los días. Me intrigué. Pensé que debía haber algún error en mis cálculos. Decidí hablar con Edgar al día siguiente, mostrarle las cuentas que había hecho, pero cuando llegué a la tienda temprano en la mañana, lo encontré hablando en voz baja con unos tipos que nunca había visto antes. Cuando me vio, Edgar se puso medio incómodo, despidió a los hombres rápidamente y vino a preguntarme si todo estaba bien. Yo, sin saber bien qué pensar, tragué saliva y dije que sí, que todo estaba perfecto. Poco sabía yo que ese era solo el comienzo de los problemas que estaban por venir. Las cosas empezaron a ponerse raras en casa también. Carmela, que siempre fue mi puerto seguro, andaba inquieta. De vez en cuando la cachaba mirándome de una manera diferente, como si quisiera decirme algo, pero no encontrara las palabras. Una noche, después de que Yair ya se había dormido, finalmente se armó de valor y me contó lo que estaba pasando. Julio, me dijo, con la voz temblando un poco, hay unos rumores corriendo en el barrio sobre la tienda, unas cosas que no me huelen bien, Nur. Al principio, intenté disimular, decir que solo eran chismes de vecinos envidiosos, pero Carmela no es tonta. Me miró a los ojos y dijo, estoy escuchando que Edgar está metido con gente peligrosa, que la tienda es solo una fachada para algo más grande. Sentí que se me helaba la sangre. En el fondo, ya sospechaba que algo andaba mal, pero escuchar eso de la boca de Carmela fue como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. El movimiento repentino en la tienda, el dinero apareciendo de la nada, las conversaciones en susurros de Edgar, todo empezó a tener un sentido terrible. Decidí que al día siguiente iba a aclarar esta historia, costara lo que costara. Llegué a la tienda muy temprano, incluso antes que Edgar. Empecé a revolver papeles, buscando cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que realmente estaba pasando. Fue cuando encontré una libretita negra escondida en el fondo de un cajón. La abrí con las manos temblando y, caramba, casi me caigo para atrás. Había una lista de nombres, valores, fechas. Parecía un registro de transacciones, pero los números eran absurdos, mucho más grandes de lo que cualquier venta de artesanías podría justificar. Estaba tan absorto en ese descubrimiento que ni siquiera oí la puerta abrirse. Cuando me di cuenta, Edgar estaba parado frente a mí, los ojos fijos en la libreta en mi mano. Por un momento, nos quedamos ahí, en un silencio pesado que parecía durar una eternidad. Entonces, sin pensarlo 2 veces, solté. ¿Qué chingados es esto, Edgar? ¿En qué agujero nos metiste? Su cara cambió al instante. Esa sonrisa fácil que yo conocía desde hacía tantos años dio lugar a una expresión dura, casi cruel. Esto, compadre, dijo con una voz que apenas reconocí, es nuestro futuro, el futuro que querías para tu familia. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Cómo así? ¿Qué futuro era ese construido sobre mentiras? Empecé a gritar, exigiendo explicaciones. Edgar trataba de calmarme. Decía que era todo por nuestro bien, que estábamos ganando más dinero del que jamás soñamos. Pero yo no quería saber. Solo podía pensar en Carmela, en Yair, en cómo había puesto a mi familia en peligro por causa de mi ambición. La discusión se fue calentando cada vez más, gritándonos el uno al otro como si fuéramos enemigos mortales,
no compadres de toda una vida. Fue entonces cuando escuché un ruido en la puerta de la tienda. Me volteé y vi a 3 hombres parados ahí, con caras nada amigables. Edgar se puso pálido. «Mierda», murmuró. «No se suponía que vinieran hoy». En ese momento sentí un escalofrío. Me di cuenta de que me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Y lo peor, no tenía idea de cómo iba a salir de este lío. Los 3 hombres entraron a la tienda como si fueran los dueños del lugar. Eran unos tipos duros, de esos que te cruzas en la calle y ya te cambias de banqueta. El más alto de ellos, un calvo lleno de tatuajes, me miró a mí y luego a Edgar, y soltó una risa seca. «Así que este es el socio ingenuo, ¿eh?», dijo, mirándome como si fuera un insecto. Sentí que me hervía la sangre. ¿Socio ingenuo? ¿Qué historia era esta? Edgar intentó calmar la situación, hablando rápido y en voz baja con los hombres. Pero yo ya estaba fuera de mí. Años de amistad, de confianza, todo tirado a la basura. Exigí saber la verdad, ahí y ahora. El calvo miró a Edgar como pidiendo permiso, y entonces empezó a hablar. Con cada palabra sentía que mi mundo se derrumbaba. La tienda, las artesanías, todo no era más que una fachada para un esquema mucho más grande de contrabando y lavado de dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Edgar, mi compadre, el padrino de mi hijo, me había usado como prestanombres en todo este esquema, mientras yo me mataba trabajando, creyendo que estaba construyendo un futuro honesto para mi familia. Él se estaba enriqueciendo a costa de negocios sucios. La rabia fue apoderándose de mí, una rabia que nunca antes había sentido. Sin pensarlo 2 veces, me lancé sobre Edgar. Me olvidé de todo, de los hombres peligrosos, del peligro que estaba corriendo. Solo quería hacerle pagar por haber traicionado mi confianza de esa manera. Empezamos a intercambiar golpes y patadas, tirando estantes, rompiendo artesanías. Los otros hombres solo se quedaron mirando, como si aquello fuera un espectáculo para ellos. En medio de la confusión, sentí algo caliente escurrir por mi cara. Sangre. Edgar me había acertado de lleno en la nariz, pero ni siquiera el dolor me hizo parar. Seguí atacando, ciego de rabia, gritando todos los insultos que se me venían a la cabeza. Edgar trataba de defenderse, pero se podía ver en sus ojos que sabía que había perdido. No solo la pelea, sino mi amistad, mi respeto, todo. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí agarrándonos. Solo sé que, en algún momento, los hombres decidieron que el show había terminado. El calvo me agarró por detrás, alejándome de Edgar. Todavía intenté soltarme, pero el tipo era demasiado fuerte. Edgar estaba tirado en el suelo, la cara hinchada, mirándome con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Fue entonces cuando el calvo dijo algo que me heló la sangre. «Escucha bien, pendejo», dijo, sacudiéndome. «Ahora estás metido en esto hasta el cuello. Si abres la boca, no eres solo tú el que se jode. Piensa en tu mujer, en tu hijo». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. De repente, toda la rabia dio lugar al miedo. ¿Qué había hecho? ¿En qué agujero me había metido? Los tipos salieron de la tienda llevándose a Edgar con ellos. Me quedé ahí, solo, en medio de los escombros de lo que alguna vez fue mi sueño. Las palabras del pelón resonaban en mi cabeza. Sabía que eso era solo el comienzo, que a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y lo peor, no tenía ni idea de cómo proteger a mi familia de la pesadilla que yo mismo había ayudado a crear. En los días que siguieron a aquella bronca en la tienda, parecía que una nube negra se había instalado sobre Iztapalapa. Las noticias corren rápido en un barrio chico, ¿sabes? No tardó mucho para que todo mundo se enterara de lo que había pasado. La historia fue creciendo, ganando detalles que ni yo sabía si eran verdad o invención de la cabeza de los chismosos. Lo peor de todo era ver cómo la gente me miraba en la calle. Aquellos mismos vecinos que antes me saludaban con sonrisas, ahora desviaban la mirada o cuchicheaban cuando yo pasaba. Era como si, de la noche a la mañana, me hubiera vuelto un leproso.
Nadie quería que lo vieran platicando conmigo, por miedo a que lo relacionaran con el escándalo. La reputación de Edgar, pues se fue al caño de una vez. Si antes lo veían como un tipo exitoso, ahora lo trataban como un delincuente. Oí decir que hasta su familia estaba pensando en mudarse del barrio, de tanta vergüenza. Confieso que una parte de mí sentía cierta satisfacción al verlo pagando por lo que había hecho, pero otra parte todavía recordaba a mi compadre, al cuate que conocía desde chamaco. La tienda, claro, tuvo que cerrar. Ya nadie quería comprar nada de nosotros, aunque fuera de a gratis. Los proveedores desaparecieron, los clientes se esfumaron. Aquel sueño que habíamos construido con tanto esfuerzo, o al menos yo creía que había sido esfuerzo honesto, se volvió polvo en cuestión de días. Me quedé con una deuda monstruosa a cuestas y sin tener idea de cómo la iba a pagar. Pero lo peor de todo era ver cómo esto estaba afectando a mi familia. La Carmela, pobrecita, apenas podía salir de casa. Las otras mujeres del barrio, que antes eran sus amigas, ahora fingían que no la conocían. El Yair, aunque era chiquito, parecía sentir que algo no andaba bien. Lloraba más de lo normal, no quería comer como se debe. Ver a mi hijo sufriendo por causa de mis errores, eso me mataba por dentro. Intenté volver a mi antiguo trabajo de vendedor ambulante, pero estaba difícil. Nadie quería comprarme nada, como si mi mercancía se hubiera maldecido después de todo lo que pasó. Empecé a andar por barrios más lejanos, donde la gente no me conocía, pero aún así, el dinero que lograba hacer apenas alcanzaba para los gastos básicos. Una noche, después de otro día frustrante intentando vender mis chucherías, llegué a casa y encontré a la Carmela llorando en la cocina. Estaba sosteniendo una carta en la mano, temblando. Cuando le pregunté qué había pasado, me la mostró. Era una citación. Nos estaban demandando por las deudas de la tienda. En ese momento, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me senté ahí mismo, en el piso de la cocina, y empecé a llorar junto con la Carmela. Nos quedamos así por horas, abrazados, sin saber qué hacer. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿Cómo iba a sacar a mi familia de ese aprieto? Y lo peor, ¿será que aquellos hombres peligrosos, socios de Edgar, vendrían también por nosotros? Esa noche, acostado en la cama sin poder dormir, sentí por primera vez el peso real de mis decisiones, y no tenía idea de cómo las cosas podían empeorar aún más, pero lo harían. Ya había pasado casi un mes desde aquella noche en la cocina, y las cosas solo parecían empeorar. Estábamos viviendo al filo de la navaja, contando cada centavo, haciendo malabares para que no faltara comida en la mesa. Pero entonces, como si todos los problemas no fueran suficientes, el destino decidió echarnos encima otra más. Todo empezó una mañana de domingo. Carmela estaba bañando a Yair cuando notó algo raro en su piececito. Era una manchita oscura, medio morada, que no había estado ahí el día anterior. Al principio pensamos que podía ser solo una manchita de nacimiento apareciendo tardíamente, ¿sabes? Pero algo en la mirada de Carmela me decía que el asunto era más serio. En los días que siguieron, la mancha fue creciendo. No era solo el tamaño que aumentaba, sino que el color también se volvía cada vez más oscuro, casi negro. Yair empezó a quejarse de dolor, lloraba cada vez que le tocábamos el piececito. Estábamos desesperados, pero sin dinero para llevarlo con un médico decente. Acabamos yendo a un centro de salud del barrio, pero el médico de ahí solo le echó un vistazo rápido y recetó una pomada cualquiera. La pomada no sirvió para nada. La mancha seguía creciendo, y Yair se ponía cada día más irritable. Él, que siempre había sido un bebé tan tranquilo, ahora lloraba todo el tiempo, no quería comer bien. Ver a mi hijo sufriendo de esa manera y no poder hacer nada. Híjole, no hay sensación peor en el mundo. Y como si no bastara la preocupación por Yair, nuestro perro, el Pancho, también empezó a enfermarse. El animalito, que siempre había sido tan juguetón y lleno de energía, de repente se puso todo flojo, no quería comer, pasaba el día entero echado en un rincón.
Carmela notó que tenía unas manchas parecidas a las de Yair, solo que esparcidas por todo el cuerpo. Una noche, estaba sentado en el porche, fumando un cigarro y pensando en toda esta situación, cuando escuché un gemido débil que venía del patio. Corrí a ver qué era y encontré a Pancho tirado en el suelo, temblando. Intenté levantarlo en brazos, pero en cuanto lo toqué, el pobrecito soltó un último suspiro y se quedó inmóvil. Se murió ahí mismo, en mis brazos. Enterré a Pancho en el fondo del patio esa misma noche, con el corazón partido. Carmela lloró toda la noche, y Yair, aunque sin entender bien lo que estaba pasando, parecía sentir la tristeza en el aire. Me quedé ahí, mirando el montoncito de tierra donde había enterrado a nuestro perro, preguntándome si aquello era algún tipo de maldición. Primero los problemas con la tienda, luego la enfermedad misteriosa de Yair, y ahora Pancho. Fue en ese momento que un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si no fuera coincidencia? ¿Y si todo aquello estuviera conectado de alguna forma? Recordé las amenazas veladas de aquellos hombres en la tienda, las historias que se oían en el barrio sobre gente que se metía con el tipo equivocado de persona. ¿Será que alguien estaba haciendo algún tipo de brujería contra nosotros? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Eso era cosa de película de terror, no de la vida real. Pero aún así, volví adentro de la casa con una sensación extraña en el pecho. Miré a Yair durmiendo en la cuna, la manchita en su pie pareciendo aún más oscura en la penumbra del cuarto. Esa noche, tomé una decisión. Iba a hacer cualquier cosa de veras, para descubrir qué estaba pasando y salvar a mi familia. Aunque eso significara meterme con cosas que prefería dejar en paz. Al día siguiente, apenas había salido el sol y ya estaba de pie. Le di un beso en la frente a Yair, que dormía un sueño agitado, y salí de puntitas para no despertar a Carmela. Había oído hablar de un curandero que vivía en los alrededores de Iztapalapa, un tal don Emilio. La gente cuchicheaba sobre él. Decían que el viejo tenía poderes, que podía ver cosas que los demás no veían. Nunca le había dado mucha importancia a ese tipo de plática, pero en ese momento, bueno, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Tomé un camión hasta la terminal y luego caminé casi una hora por un caminito de tierra. El sol ya estaba alto cuando llegué a una casita de adobe, medio escondida entre árboles retorcidos. Para mi sorpresa, había una fila de unas 5 personas frente a la casa. Parece que yo no era el único desesperado buscando ayuda ese día. La espera fue angustiante. Cada minuto parecía una eternidad, y no dejaba de pensar en Yair y Carmela en casa. Finalmente, después de lo que pareció toda una vida, llegó mi turno. Entré a la casa con el corazón en la mano, sin saber qué esperar. Don Emilio era un señor bajito, de pelo blanco y ojos tan oscuros que parecían 2 pozos sin fondo. Me hizo sentar en una silla de mimbre en medio de la sala. El lugar estaba lleno de velas, hierbas secas colgadas del techo, y un olor fuerte a incienso que hacía que me ardieran los ojos. Empecé a hablar, las palabras saliendo como un torrente. Le conté todo, los problemas con la tienda, la enfermedad misteriosa de Yair, la muerte de Pancho. Don Emilio escuchaba en silencio, con los ojos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó callado por un momento, como si estuviera digiriendo todo lo que le había dicho. Entonces, tomó mi mano, volteó la palma hacia arriba y se quedó mirando por un tiempo que pareció una eternidad. De repente, soltó mi mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Hijo mío», dijo con una voz grave, «necesito verificar si hay señales de brujería». Don Emilio se levantó y fue hasta un armario, volviendo con un montón de cosas extrañas, velas negras, hierbas que nunca había visto, un puñal oxidado. Empezó a preparar una especie de ritual, murmurando palabras que yo no entendía. Después de unos minutos que parecieron horas, don Emilio se detuvo y me miró fijamente, con el rostro serio. «Es como sospechaba», dijo, con voz baja y grave. «No estás siendo víctima de una enfermedad común, Julio.
Alguien le echó una maldición a tu familia. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Maldición? ¿Eso existía de verdad? Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, don Emilio continuó. Y no es cualquier maldición. Es brujería pesada, de esas que no se ven todos los días. Me quedé ahí, paralizado, mientras el viejo seguía hablando. Para romper esta maldición, habrá un precio, no en dinero, sino en sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Ni siquiera dudé. Hago lo que sea para salvar a mi familia, respondí. Don Emilio asintió con la cabeza, con una mirada seria en el rostro. Entonces vamos a empezar, pero te advierto, el camino será difícil, y no siempre lo que uno desea es lo que uno necesita. Ahí, en esa sala sofocante, con el olor a incienso mareándome, sentí que estaba a punto de entrar en un mundo que ni siquiera sabía que existía. Un mundo de sombras, de fuerzas que no comprendía. Pero si era lo que necesitaba hacer para salvar a Yair y a Carmela, pues que así fuera. Estaba listo para enfrentar lo que fuera. O al menos, eso creía en ese momento. Don Emilio no perdió tiempo. Empezó a arreglar las cosas para el ritual, encendiendo velas negras y esparciendo hierbas en un círculo alrededor de nosotros. El olor se volvió aún más fuerte, una mezcla de incienso y algo que no lograba identificar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar desde el otro lado de la calle. Cierra los ojos y no los abras, pase lo que pase, me instruyó el viejo. Obedecí, sintiendo un vacío en el estómago. Don Emilio empezó a canturrear en una lengua que nunca había escuchado antes. Su voz se fue haciendo cada vez más alta, hasta convertirse casi en un grito. De repente, sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto pesado, eléctrico. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron haber sido minutos u horas. Todo lo que sé es que, de pronto, sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me hubiera apuñalado. Casi abro los ojos, pero recordé la advertencia de don Emilio y los mantuve cerrados con todas mis fuerzas. El dolor fue aumentando, extendiéndose por todo mi cuerpo. Quería gritar, pero mi voz no salía. Entonces, tan rápido como empezó, todo se detuvo. El silencio cayó sobre la sala como una cobija pesada. Sentí la mano de don Emilio en mi hombro. «Ya puedes abrir los ojos, hijo mío», dijo, con la voz cansada. Cuando abrí los ojos, casi me caigo de la silla del susto. La sala era un desastre, como si un huracán hubiera pasado por ahí. Las velas estaban derretidas, las hierbas esparcidas por el suelo, y en el centro del círculo donde estábamos sentados, había una mancha oscura en el piso, como si algo se hubiera quemado ahí. Don Emilio parecía haber envejecido 10 años en esas pocas horas. Me miró con una mezcla de alivio y preocupación. «La maldición se rompió», dijo, «pero el precio fue alto». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, sentí un mareo fuerte. Cuando miré mis manos, vi que estaban temblando. ¿Qué me pasó?», pregunté, con la voz débil. El viejo suspiró. «Para romper una maldición de estas, algo tiene que darse a cambio. En este caso, fue una parte de tu fuerza vital». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Te vas a sentir débil por un tiempo. Tal vez tengas algunos efectos secundarios, pero tu familia estará a salvo». Salí de la casa de don Emilio sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Cada paso era un esfuerzo, y mi cabeza palpitaba, pero a pesar del cansancio, sentí una punzada de esperanza. ¿Habrá funcionado de verdad? ¿Yair se pondría bien? Llegué a casa ya de noche. Carmela vino corriendo a recibirme, con los ojos rojos de tanto llorar. «Julio, ¿dónde andabas?» «Pasó un milagro», gritó jalándome al cuarto de Yair. Cuando miré a la cuna, no pude creer lo que vi. La mancha en el pie de Yair había desaparecido por completo. Mi hijo estaba durmiendo tranquilo, sin ninguna señal de la enfermedad que lo atormentaba desde hacía días.
Abracé a Carmela, con las lágrimas corriendo por mi cara. Había funcionado. Mi hijo estaba a salvo, pero mientras abrazaba a mi esposa, sentí una debilidad extraña en las piernas y un sabor metálico en la boca. Recordé las palabras de don Emilio sobre los efectos secundarios. ¿Qué me esperaría ahora en el futuro? En los días que siguieron, la alegría de ver a Yair recuperado fue poco a poco dando lugar a una preocupación creciente. Es cierto que la mancha había desaparecido y mi hijo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo estaba lejos de estar bien. Empecé a sentir una debilidad que no se iba. A veces, en medio de una tarea simple como lavar los trastes, mis piernas flaqueaban y tenía que apoyarme en el fregadero para no caerme. Otras veces, me despertaba en medio de la noche con un dolor de cabeza tan fuerte que parecía que mi cráneo iba a explotar. Carmela lo notó, claro. Ella siempre fue demasiado observadora para mi propio bien. «Julio, ¿qué está pasando?», preguntaba, con la preocupación evidente en su voz. Yo trataba de disimular. Decía que solo era cansancio, que pronto se me pasaría. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de lo que ese ritual me había hecho, miedo del precio que todavía tendría que pagar. Una mañana, como 2 semanas después de la visita a don Emilio, pasó algo que me asustó de verdad. Estaba afeitándome, mirándome al espejo sin prestar mucha atención, cuando lo noté. Una cana, luego otra, y otra. En cuestión de minutos parecía que la mitad de mi pelo se había vuelto canoso. Salí corriendo del baño, casi tropezándome con mis propias piernas. Carmela me vio y soltó un grito. «Julio, ¿qué te pasó?». Se acercó pasando la mano por mi pelo ahora salpicado de blanco. «Parece que envejeciste años en una noche». Fue ahí cuando me di cuenta de que no era solo el pelo. Mi cara en el espejo parecía más vieja, con arrugas que no estaban ahí el día anterior. Sentí un peso en el pecho, una sensación de que algo muy malo estaba pasando. Esa misma tarde, recibí una llamada que solo empeoró las cosas. Era un número desconocido, pero cuando contesté reconocí de inmediato la voz del otro lado. Era uno de los hombres que había estado en la tienda aquel día fatídico, el pelón tatuado. «Así que creíste que podías librarte de nosotros tan fácil, ¿eh?», dijo, con la voz cargada de amenaza. «Pues entérate que el juego apenas empieza. Tenemos planes para ti y tu familita, Julio. Grandes planes». Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, parado en medio de la sala, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. La maldición podía haberse roto, pero los problemas estaban lejos de terminar. Miré por la ventana y vi a Yair jugando en el patio, feliz y sano. Carmela estaba en la cocina, canturreando mientras preparaba la cena. Mi familia estaba bien, estaba a salvo. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tenían en mente esos hombres? ¿Y qué más tendría que sacrificar para mantener a mis seres queridos a salvo? Los días que siguieron a la llamada amenazadora fueron una pesadilla. No podía dormir bien. Siempre me despertaba en medio de la noche creyendo haber oído algún ruido sospechoso. Durante el día, andaba mirando por encima del hombro, esperando ver a esos hombres en cada esquina. Lo peor es que no podía contarle nada de esto a Carmela. Ella ya estaba demasiado preocupada por mi apariencia envejecida y mi salud cada vez más frágil. Una tarde particularmente difícil, cuando el dolor de cabeza era casi insoportable, decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme esperando a que esos maleantes vinieran por mi familia. Reuní la poca fuerza que me quedaba y salí de casa, diciéndole a Carmela que iba a comprar pan. Mi primer instinto fue buscar a Edgar. A pesar de todo lo que había pasado, él todavía conocía ese mundo mejor que yo. Tal vez pudiera darme alguna información, alguna pista de cómo protegerme. Fui a su casa, pero solo encontré a su hermana. Me miró como si fuera un fantasma y me dijo que Edgar había desaparecido hacía días. Nadie sabía dónde estaba. Sin muchas opciones, acabé volviendo a la casa de don Emilio.
El viejo me recibió con una mirada triste, como si ya esperara mi visita. Las consecuencias del ritual fueron más severas de lo que imaginaba, dijo, pasando la mano por mi pelo ahora casi todo blanco. Le conté sobre la llamada, sobre las amenazas. Don Emilio escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminé, se levantó con dificultad y fue hasta un baúl viejo en la esquina de la sala. De ahí sacó una bolsita de cuero. «Esto es todo lo que puedo darte ahora», dijo, entregándome la bolsita. «Son hierbas de protección. Llévalas siempre contigo y esparce un poco por tu casa. Ayudará a alejar energías negativas y, tal vez, ojos indeseados». Agradecí, pero no pude evitar la sensación de que eso era muy poco para la situación en la que me encontraba. Don Emilio debió haber notado mi expresión, porque añadió: «Julio, te metiste con fuerzas poderosas. La maldición se rompió, pero el precio todavía se está cobrando. Y desafortunadamente, no hay mucho más que pueda hacer sin poner tu vida en un riesgo aún mayor». Salí de su casa sintiéndome aún más perdido que cuando entré. De camino a casa, pasé frente a nuestra antigua tienda. El lugar estaba abandonado, con tablas clavadas en las ventanas y grafitis en la pared. Fue ahí, mirando ese sueño fracasado, que tuve una idea loca. Si esos maleantes querían algo de mí, tal vez podría usar eso a mi favor. Tal vez podría fingir que estaba dispuesto a trabajar para ellos de nuevo, ganarme su confianza y, quién sabe, descubrir una forma de librarme de este lío de una vez por todas. Era un plan arriesgado, lo sabía, podía salir terriblemente mal, pero mirando mi reflejo en el escaparate polvoriento, viendo el rostro envejecido de un hombre desesperado, me di cuenta de que no tenía mucha opción. Era hora de entrar en su juego, pero esta vez iba a tratar de cambiar las reglas. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, decidido a poner mi plan en acción. Esparcí las hierbas de don Emilio por la casa, rezando para que realmente funcionaran. Le di un beso de despedida a Carmela y a Yair, que aún dormían, y salí a la calle con el corazón en la mano. Caminé hasta una caseta telefónica a unas cuadras de casa. No quería arriesgarme a hacer esa llamada desde mi celular. Con las manos temblando, marqué el número que me había llamado días atrás. Después de algunos timbrazos, la voz grave del pelón tatuado contestó. «¿Quién es?», gruñó. Tragué saliva y respondí. «Soy Julio, yo. Quiero hablar». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y por un momento pensé que había colgado. Entonces, escuché una risa seca. «Vaya, ¿qué te hizo cambiar de opinión, eh?». Traté de mantener la voz firme mientras explicaba que estaba dispuesto a trabajar para ellos de nuevo, que me había dado cuenta de que no tenía otra salida. El pelón escuchó en silencio y cuando terminé, me citó para esa misma tarde, en un bar en el centro de la ciudad. Las horas hasta el encuentro pasaron en un borrón de ansiedad y miedo. Cuando finalmente llegué al bar, un lugar oscuro y apestoso, vi al pelón sentado en un rincón, acompañado de otros 2 hombres que no conocía. Me miraron de arriba a abajo, y el pelón soltó un silbido. «Caramba, Julio, estás hecho un desastre, ¿eh? ¿Qué anduviste haciendo?». Ignoré el comentario y me senté frente a ellos, tratando de parecer más confiado de lo que realmente estaba. El pelón empezó a hablar sobre cómo podía compensar por los problemas que había causado. Habló de entregas que tendría que hacer, de personas que tendría que vigilar. Cada palabra suya me revolvía el estómago, pero me forcé a estar de acuerdo con todo. Al final de la conversación, me entregó un sobre. «Tu primera tarea», dijo con una sonrisa maliciosa. «No nos decepciones esta vez, Julio. Ya sabes lo que les pasa a los que nos decepcionan, ¿no?». Salí del bar sintiéndome sucio, como si acabara de hacer un pacto con el diablo. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Tenía que llegar hasta el final ahora. En las semanas que siguieron, me vi haciendo cosas que nunca imaginé que haría.
Entregaba paquetes sospechosos, anotaba placas de coches, vigilaba en lugares extraños. Cada tarea completada me daba más acceso a sus operaciones, más información sobre cómo funcionaba el esquema. Al mismo tiempo, mi salud seguía empeorando. Las canas se multiplicaban, los dolores en el cuerpo eran constantes. Carmela no dejaba de preguntarme qué estaba pasando, por qué siempre estaba fuera de casa. Odiaba mentirle, pero me convencía de que era por el bien de ella y de Yair. Una noche, después de otra entrega, volví a casa y encontré a Carmela llorando en la cocina. Había encontrado uno de los sobres que el pelón me había dado, lleno de dinero. «¿Qué estás haciendo, Julio?», preguntó entre sollozos. «¿En qué te has metido?». En ese momento, mirando a los ojos llorosos de mi esposa, me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Había empezado toda esta locura para proteger a mi familia, pero corría el riesgo de perderlos de todas formas. Me senté a su lado y por primera vez en semanas le conté toda la verdad. Sobre las amenazas, sobre mi plan loco de infiltrarme en la organización. Carmela escuchó todo en silencio, con los ojos abiertos de miedo y preocupación. Cuando terminé, tomó mis manos y dijo: «Tenemos que irnos de aquí, Julio. Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Y fue ahí, en esa cocina, con las lágrimas de Carmela aún mojando mi camisa, que tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida. La conversación con Carmela esa noche lo cambió todo. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que tenía que ser astuto. No podía simplemente ir a la policía sin pruebas concretas. Fue entonces cuando el destino me dio una oportunidad que no podía desaprovechar. 2 días después, el pelón me llamó para una entrega especial. «Es una carga importante», dijo, con los ojos brillando de una forma que me dio escalofríos. «La vas a llevar al almacén y nos esperas ahí». Cuando llegué al almacén, un lugar viejo y abandonado en las afueras de la ciudad, mi curiosidad pudo más. Abrí uno de los paquetes y mi corazón casi se detiene. Eran kilos y kilos de drogas. En ese momento, todas las dudas que pudiera tener se disiparon. Ya no podía ser parte de esto. Cerré el paquete con cuidado y esperé. 1 hora después, el pelón llegó con otros 5 hombres, incluyendo a 2 que nunca había visto antes. Parecían ser los jefazos del negocio. Empezaron a discutir sobre rutas de distribución, valores, contactos. Era todo lo que necesitaba escuchar. Con las manos temblando, tomé mi celular y envié un mensaje anónimo a la policía, dando la ubicación exacta del almacén y detalles sobre lo que estaba pasando ahí. Después, respiré hondo y me uní a la conversación, fingiendo interés en lo que decían. No tardó mucho. El sonido de las sirenas cortó el aire, haciendo que todos se quedaran helados. El pánico se apoderó del ambiente, pero nadie tuvo tiempo de reaccionar. La policía invadió el almacén en segundos, gritando órdenes y apuntando con armas. Me quedé exactamente donde estaba, con las manos levantadas, igual que todos los demás. Me tiraron al suelo, me esposaron y me arrastraron afuera junto con el resto del grupo. Nadie dijo una palabra mientras nos empujaban dentro de las patrullas. En el camino a la comisaría, el silencio era pesado. Los hombres intercambiaban miradas confusas y preocupadas, pero nadie se atrevía a hablar. Mantuve mi expresión tan perpleja como la de ellos, como si también estuviera sorprendido por lo que había pasado. Pasé la noche en una celda llena. Los otros detenidos estaban callados, probablemente tratando de entender cómo los habían atrapado. Nadie sospechaba de mí. Al fin y al cabo, estaba ahí con ellos, ¿no? A la mañana siguiente, durante el interrogatorio, mantuve mi historia simple. Dije que era solo un repartidor, que no sabía los detalles de la operación. El detective me miró con desconfianza, pero no tenía pruebas para acusarme de nada más allá de lo que ya tenían. Cuando me permitieron hacer una llamada, le marqué a Carmela. Ella lloró al escuchar mi voz, pero la tranquilicé. «Ya todo está bien», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía.
Ustedes están a salvo. Eso es lo que importa. Mientras me llevaban de vuelta a la celda, me di cuenta de que, por primera vez en meses, el peso sobre mis hombros había disminuido un poco. Sí, estaba preso. Sí, mi futuro era incierto, pero mi familia estaba a salvo, y la pesadilla que yo había ayudado a crear finalmente había llegado a su fin. Mirando por la ventana con barrotes, vi mi reflejo en el vidrio sucio. El pelo blanco, las arrugas prematuras, los ojos cansados. Había envejecido años en pocos meses, pero también había aprendido lecciones que en circunstancias normales me habrían llevado toda una vida. Ahí, en esa celda apretada y apestosa, me hice una promesa a mí mismo. Cuando saliera de ahí, porque iba a salir eventualmente, haría las cosas de la manera correcta, por Carmela, por Yair y por mí mismo. El precio había sido alto, pero la lección, bueno, la lección no tenía precio. Me llamo Martín y trabajo como médico forense en una morgue en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Tengo 28 años y, hasta hace poco, pensaba que llevaba una vida bastante común. Vivo en un departamentito pequeño a unas cuadras del trabajo, lo cual es una chulada para alguien que, como yo, prefiere el turno de la noche. Pues sí, siempre he sido medio búho. El silencio de la madrugada me agrada, ¿sabes? Y seamos honestos, el bono nocturno no le cae mal a nadie. Entonces, ahí estaba yo, llevando 2 años en esta rutina de entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana, cuando el sol ya está saliendo y la ciudad empieza a despertar. La morgue está en un edificio antiguo, de esos que parecen tener historia que contar. Las paredes de piedra, los pasillos largos, el eco de los pasos, todo eso crea una atmósfera algo peculiar. Pero yo ya estaba acostumbrado, o al menos eso creía. Mi rutina era bien sencilla. Llegaba, hacía una ronda por las cámaras frías, revisaba los registros y me quedaba de guardia por si aparecía algún cuerpo nuevo. La mayor parte del tiempo, solo éramos yo y el silencio. Ah, y los muertos, claro, pero ellos no dan mucha lata, si me entiendes. Al principio, confieso que era medio raro. Todo ese silencio, interrumpido solo por el zumbido de los refrigeradores y unos crujidos ocasionales del edificio viejo. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. Hasta empecé a disfrutarlo. Era como si tuviera mi propio mundito ahí dentro, lejos de la locura de la ciudad grande. Aquella noche en particular, todo estaba normal, o casi. Desde que entré al edificio, sentí algo diferente. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está observando? Pues eso. Pero intenté no darle importancia. Al fin y al cabo, en una morgue es normal sentir cosas raras de vez en cuando, ¿no? Estaba haciendo mi ronda de siempre, revisando las etiquetas de los cuerpos, actualizando los registros, todo en la más absoluta paz. O casi. Fue cuando escuché un ruido de pasos en el pasillo. Nada del otro mundo, podrías pensar. Pero eran casi las 12 de la noche, y yo era el único empleado programado para ese horario. Sentí un escalofrío. Ese presentimiento de que algo andaba mal, pero yo soy del tipo racional, siempre lo he sido. Entonces pensé, tranquilo, Martín, debe haber una explicación lógica para esto. Y fue ahí cuando decidí investigar. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente de aquella noche extraña, llegué a casa con la cabeza hecha un lío. No pude pegar el ojo, dando vueltas en la cama e intentando entender lo que había pasado. Cuando por fin me quedé dormido, ya era casi la hora de la comida. Me desperté con el celular sonando como loco. Era el doctor, Ramón, mi jefe. Martín, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir más temprano hoy?, preguntó, con ese modo medio apurado suyo. Tragué saliva. ¿Habrá pasado algo? ¿Alguien habrá notado algo raro en la morgue? Mi mente ya estaba volando cuando respondí que sí, que estaría allí en 1 hora. Llegué a la morgue con el sol todavía alto. Era extraño ver el lugar así,
todo iluminado por la luz del día. Parecía menos espeluznante. ¿Sabes? El doctor Ramón me estaba esperando en la entrada, con esa sonrisa ancha suya. «Excelentes noticias, Martín», exclamó, dándome una palmadita en la espalda. «Contratamos a un nuevo intendente para el turno de la noche. Ya no vas a estar solo aquí». Confieso que me quedé medio sin reacción. Por un lado, la idea de tener compañía durante las largas noches era buena. Por otro, bueno, después de lo que había visto la noche anterior, no sabía si quería a alguien más cerca. ¿Y si la persona veía algo raro también? ¿Y si pensaban que me estaba volviendo loco? «Se llama Andrés», continuó el doctor. Ramón, sin notar mi vacilación. «Un señor muy simpático. Va a empezar esta noche. Pensé que sería bueno que lo supieras antes, para que no te asustes con alguien nuevo por ahí». Se rió, como si hubiera contado un chiste hilarante. Si él supiera. Pasé el resto del día en una mezcla de ansiedad y alivio. Ansiedad porque no sabía cómo sería trabajar con alguien nuevo ahí. Alivio porque, bueno, al menos no estaría solo si algo raro volvía a pasar. Me quedé preguntándome cómo sería ese tal Andrés. ¿Le gustaría el trabajo nocturno? ¿Nos llevaríamos bien? Cuando llegó la hora de mi turno, entré a la morgue con el corazón en la mano. Miré alrededor, esperando ver al nuevo intendente. Nada. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos como siempre. Fui hasta mi oficina, dejé mis cosas y empecé a hacer la ronda habitual. Fue cuando escuché una voz detrás de mí. «Buenas noches. Tú debes ser Martín, ¿verdad?». Me di la vuelta y me encontré cara a cara con un señor de unos 60 años, cabello canoso y una sonrisa amable. Era Andrés, el nuevo intendente. Extendió la mano para saludarme y, por un momento, sentí un alivio enorme. Parecía tan normal, tan diferente de aquella figura sombría que había visto la noche anterior. Platicamos un poco y Andrés me pareció una excelente persona, simpático, de buen humor, lleno de historias que contar. Pensé para mis adentros que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían volver a la normalidad. Que aquella noche extraña había sido solo producto de mi imaginación cansada. Pero algo dentro de mí seguía inquieto, porque por más que Andrés fuera agradable, no podía sacarme de la cabeza el ruido de alguien caminando en ese pasillo. Y una pregunta no dejaba de atormentarme. Si no era Andrés a quien había escuchado esa noche, ¿quién era? Las primeras noches con Andrés cerca fueron tranquilas. Era un tipo chido, siempre contando historias de cuando trabajó como conserje en un museo. Hasta nos reíamos a veces, cosa que nunca imaginé que haría en una morgue. Pero esa sensación extraña, ese escalofrío que sentí aquella noche, no me abandonaba. Fue un martes, ya pasaba de la medianoche. Estaba haciendo mi ronda de siempre, revisando las cámaras frías. Andrés había ido a limpiar el otro lado del edificio. El silencio era total, interrumpido solo por el zumbido de los refrigeradores. De repente, sentí ese escalofrío familiar. Me volteé despacio, con el corazón casi saliéndose por la boca, y ahí estaba él. Un hombre de uniforme negro parado al final del pasillo. Delgado, estatura media, el rostro cubierto por sombras. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi mente gritaba que corriera, que llamara a Andrés, que hiciera algo, pero mi cuerpo no obedecía. El hombre empezó a moverse en mi dirección, pasos lentos, casi arrastrados. Podía escuchar el sonido de sus zapatos en el piso de azulejo, haciendo eco en las paredes. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Era como si algo hubiera succionado todo el aire de mis pulmones. Él se acercaba cada vez más, y yo solo podía quedarme ahí, inmóvil. Cuando estaba a unos 2 metros de mí, se detuvo. Se quedó mirándome fijamente, al menos eso parecía, ya que no podía ver sus ojos. Su uniforme parecía aún más viejo y desgastado de cerca. Tenía unas manchas oscuras que preferí ni intentar adivinar qué eran. El olor era extraño.
una mezcla de moho con algo que no podía identificar. Finalmente, logré recuperar mi voz. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre no respondió. Siguió quieto, mirándome fijamente. Entonces, lentamente, levantó el brazo derecho y señaló hacia una de las cámaras frías. Seguí la dirección con la mirada, confundido. Cuando volví a mirarlo, había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado en el pasillo, temblando, sudando frío. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. ¿Me estaría volviendo loco? ¿Será que el trabajo en la morgue finalmente me había afectado la cabeza? ¿O realmente estaba pasando algo paranormal? Escuché pasos acercándose y casi salto del susto. Era Andrés, regresando de la limpieza. «¿Todo bien, Martín? Estás pálido», dijo, preocupado. Pensé en contarle lo que había pasado, pero ¿y si pensaba que estaba loco? ¿Y si le contaba al doctor Ramón y perdía mi trabajo? Tragué saliva y forcé una sonrisa. «¿Todo bien, Andrés?» «Solo un poco cansado». Pasé el resto de la noche inquieto, mirando por encima del hombro cada minuto. No podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre señalando la cámara fría. A la mañana siguiente, llegué a casa agotado y confundido. No pude pegar el ojo, dando vueltas en la cama y repasando los eventos de la noche anterior en mi cabeza. Aquel hombre misterioso, el dedo señalando la cámara fría, la desaparición repentina, todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan imposible. Cuando finalmente logré dormir, fue un sueño agitado, lleno de pesadillas. Me desperté sobresaltado con el sonido de mi celular. Era el doctor Ramón otra vez. «Martín, necesito que vengas más temprano hoy. Tenemos una junta importante». Llegué a la morgue cuando el sol apenas se estaba poniendo. El doctor Ramón estaba en la entrada, acompañado de un señor que nunca había visto antes. «Martín, qué bueno que llegaste», exclamó mi jefe. «Quiero presentarte oficialmente a nuestro nuevo intendente, Andrés». Me quedé paralizado. ¿Andrés? Pero, ¿y el tipo que conocí la noche anterior? ¿Aquel señor simpático que pasó la noche contando historias? Miré al hombre al lado del doctor, Ramón. Era un señor mayor, con canas y una sonrisa amigable. Parecía ser una persona completamente diferente del Andrés que yo conocí. «Mucho gusto en conocerte, Martín», dijo el nuevo Andrés, extendiendo su mano. La estreché mecánicamente, mi mente dando vueltas. El doctor Ramón siguió hablando, explicando las funciones de Andrés y cómo trabajaríamos juntos, pero yo apenas escuchaba. Estaba en shock. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió temblorosa. Pero, ¿y el otro Andrés? ¿El que trabajó conmigo anoche? El doctor Ramón y el nuevo Andrés intercambiaron miradas confundidas. «¿De qué estás hablando, Martín?», preguntó mi jefe. «No había nadie aquí anoche más que tú». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo que no había nadie? Pasé toda la noche platicando con alguien. ¿O será que...? No podía ser. ¿Será que me había imaginado todo aquello? «¿Te sientes bien, Martín?», preguntó el doctor Ramón, preocupado. Forcé una sonrisa. Sí, creo que solo estoy un poco cansado. Debió haber sido un sueño, pero yo sabía que no era un sueño. Era demasiado real para ser solo producto de mi imaginación. El resto de la noche pasó como una mancha borrosa. El nuevo Andrés era realmente simpático y eficiente, pero yo no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era el hombre que vi en las noches anteriores? ¿Por qué señaló esa cámara fría en específico? Y más importante, ¿qué me estaba pasando? Mientras hacía mi ronda habitual, no podía evitar mirar por encima del hombro cada pocos pasos. Cada sombra, cada ruido me hacía sobresaltar. Y la cámara fría que el hombre misterioso señaló, no podía quitarle los ojos de encima. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, me atormentaban sueños confusos y aterradores. En el trabajo, cada sombra, cada ruido me hacía saltar.
El nuevo Andrés notó que algo andaba mal, pero yo daba excusas tontas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? En una noche particularmente silenciosa, estaba haciendo mi ronda habitual. El pasillo parecía más largo y oscuro de lo normal. Mis pasos hacían eco de una manera siniestra, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Llegué cerca de aquella cámara fría, la misma que el hombre misterioso había señalado. Mi mano temblaba tanto que apenas pude abrir la puerta. El frío que salió de ahí me golpeó como un puñetazo. Jalé la bandeja, con el corazón casi saliéndose por la boca. Y fue entonces cuando lo vi. Se me heló la sangre en las venas. Ahí, acostado en la camilla fría, estaba un cuerpo, pero no era un cuerpo cualquiera. Era él, el hombre del pasillo, el supuesto primer Andrés. Misma estatura, mismo físico delgado, y vestía un uniforme negro idéntico al que yo había visto. Mis piernas se debilitaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía estar ahí, muerto, si yo lo había visto caminando, hablando, mirándome fijamente en el pasillo? Mi cabeza daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Con las manos temblorosas tomé la ficha del cuerpo. La fecha de ingreso, Dios mío, era de semanas atrás, mucho antes de la primera vez que lo vi en el pasillo. Nombre: Andrés Fuentes. Causa de la muerte: ataque cardíaco fulminante. Encontrado en su casa en Tlalpan, otro barrio de la Ciudad de México. Solté la ficha como si me quemara los dedos. Esto no podía estar pasando. Era demasiado para mi cabeza. ¿Había platicado con un muerto? ¿Había visto el fantasma de un hombre que ya estaba ahí en nuestra morgue todo el tiempo? Salí de la cámara fría a toda prisa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que también me iba a dar un ataque. Miré alrededor, esperando ver el fantasma de Andrés en cualquier momento, pero el pasillo estaba vacío. Solo yo y el silencio ensordecedor de la morgue. Esa noche, me quedé sentado en mi oficina, con todas las luces encendidas, saltando ante el más mínimo ruido. No tuve el valor de hacer ninguna ronda más. Me quedé ahí, temblando, sudando frío, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Me estaría volviendo loco? ¿O será que había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar? Cuando el sol finalmente salió, salí de la morgue como si estuviera huyendo del infierno. No sabía qué hacer. No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Una cosa sí sabía: mi vida nunca volvería a ser la misma. Y la noche siguiente, la noche siguiente me esperaba, con todos sus secretos y terrores. Después de otra noche aterradora en la morgue, me di cuenta de que no podía seguir así. Mi salud mental estaba pendiendo de un hilo. A la mañana siguiente, en lugar de ir a casa, fui directamente a una clínica médica. Sentado en la sala de espera, ensayé mentalmente lo que diría. Cuando el médico me llamó, entré al consultorio temblando. Hablé sobre dolores intensos, insomnio, ansiedad. No era exactamente una mentira. El miedo constante me estaba destruyendo por dentro. El médico me examinó, hizo algunas preguntas y, al notar mi estado, me dio una incapacidad de una semana. Esos días en casa fueron una mezcla de alivio y angustia. Alivio por estar lejos de la morgue, lejos de esos pasillos sombríos y de la presencia inexplicable que me atormentaba. Angustia porque sabía que, en algún momento, tendría que volver. Pasé horas acostado en el sofá, mirando al techo, repasando todo lo que había sucedido. El hombre misterioso en el pasillo, el cuerpo en la cámara fría, los ruidos inexplicables. Era demasiado real para ser imaginación, y sabía que no podía continuar así. Fue entonces cuando tomé una decisión. Necesitaba renunciar. Mi salud mental no aguantaría ni un día más en ese lugar. Era una decisión difícil. Después de todo, me gustaba mi trabajo antes de que todo esto sucediera.
pero era necesaria. Empecé a buscar otras vacantes. Pasé horas en internet, enviando currículums, buscando cualquier cosa que me sacara de esa situación. Después de algunos días, recibí una respuesta positiva de un laboratorio de análisis clínicos en otro barrio. Agendé una entrevista. El día de la entrevista, me arreglé con cuidado, tratando de parecer lo más normal y compuesto posible. Llegué al laboratorio con el corazón en la boca. La entrevistadora era una señora simpática que me hizo varias preguntas sobre mi experiencia y habilidades. Hice lo posible por concentrarme, por no dejar entrever el torbellino de emociones que estaba sintiendo. Cuando salí de la entrevista, sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no conseguía el trabajo? ¿Y si tenía que volver a la morgue? La idea me hacía temblar. 2 días después, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Había pasado. El nuevo trabajo era mío. Sentí un alivio tan grande que casi me desplomé ahí mismo. Ahora solo faltaba una cosa: entregar mi carta de renuncia en la morgue. La idea de volver allí, aunque fuera brevemente, me daba escalofríos. Pero sabía que era necesario. Era el último paso para liberarme de esa pesadilla. Con las manos temblorosas, empecé a escribir la carta. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida e intentar seguir adelante. Aún sabiendo que los recuerdos de esas noches aterradoras en la morgue de Coyoacán me acompañarían para siempre. El doctor Ramón aceptó mi renuncia, aunque a regañadientes. Me pidió que me quedara hasta el final del día para organizar mis cosas y pasar alguna información a quien me reemplazaría. Acepté, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Unas horas más, y todo habría terminado. Vi la decepción en sus ojos, mezclada con preocupación. ¿Estás seguro de esto, Martín? Siempre has sido un excelente empleado. ¿Pasó algo? Por un momento, pensé en contarle todo, sobre el hombre misterioso, el cuerpo en la cámara fría, las noches de terror, pero ¿quién me creería? Así que solo sonreí débilmente y dije que era una decisión personal. Lo que sea que haya pasado en esa morgue en Coyoacán, ya fuera real o producto de mi imaginación, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse completamente.